Un gusto saludarlos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Salud. Hoy tocando un tema que recién se está explorando a nivel internacional y estamos hablando de radiografías para la detección precoz del COVID-19 y estamos ya con nuestro experto. Él es Andrés Cabezas, director de la Escuela de Tecnología Médica y tecnólogo médico precisamente en imagenología y física médica. Muchas gracias por aceptar la invitación, Andrés. Muchas gracias a ti, Mónica. Un gusto saludarte. Finales de abril, principios de mayo empezamos a leer noticias referentes a esto que he mencionado, radiografías de tórax específicamente para una detección precoz del COVID-19. Sabíamos que, bueno, la prueba por excelencia era la reacción en cadena de la polimerasa, esta técnica PCR, pero ahora surge esta otra posibilidad radiológica y quiero que hagamos un análisis de esto. ¿Por qué podría ser más sencilla esta técnica con imágenes, Andrés? Bien, lo primero que tenemos que considerar son dos patrones importantes. El primero es que la inteligencia artificial que se está involucrando dentro del mundo de la imagenología ha sido un tema que ya lleva un par de años dentro del trabajo de los imagenólogos a nivel mundial y que están buscando incursionar en nuevas líneas que permitan la optimización del recurso del examen radiográfico o del examen imagenológico, que permita aumentar la sensibilidad y la especificidad de un examen determinado. Entonces, esa es la primera línea, que la inteligencia artificial ya ha ido desarrollándose hace poco, un par de años, pero que hoy día llega como una muy buena oportunidad, una muy buena propuesta para trabajar en esta materia. Y el Claro, para otro poner en lado, contexto a los televidentes y a los radioescuchas, Andrés, es que claro, hay una base de datos de imágenes de radiografías de tórax que a través de un algoritmo de inteligencia artificial, este algoritmo puede determinar qué paciente está contagiado con COVID-19 precozmente por ciertos patrones que ya tú después nos vas a explicar. exacto. Continúa. Exacto, efectivamente es eso. Se le enseña a una máquina, enseñar es una palabra bien compleja de abordar en este contexto, pero se le entrega una información abundante de datos tanto normales como anormales y también patológicos, de tal manera que el cruce de la información, este encuadre de una imagen determinada, lo caracterice si es que es normal, si es que es anormal o si es que es patológico y si es puntualmente es COVID. Ese es el primer mundo. El segundo mundo es que la imagenología siempre va a ser un complemento, un apoyo al diagnóstico clínico, siempre. Entonces, en este aspecto, la PCR no, a ver, la imagenología no entra a quitarle pelea ni campo a la PCR, sino que al contrario, entra a complementar la PCR. Entra a complementar desde el punto de vista de que la PCR tiene un tiempo de duración, o sea, de demora en la entrega del resultado, y la imagenología es un momento facto, es una imagen desde un momento determinado. Por supuesto que está todo incipiente, por supuesto que está todo en desarrollo y además que como se busca complementar, la radiografía en sí, también tenemos que ser súper responsables en decirlo, la radiografía es muy categórica o entrega una muy buena información en aspectos de pacientes sintomáticos. Entonces, cuando tenemos una PCR en la cual está indeterminada, por ejemplo, o que sale positiva, la radiografía puede complementar en aquellos pacientes que aún no muestra la sintomatología, puede mostrar pequeños hallazgos. En ese sentido, ahí tenemos que tomar dos opciones. Si abordamos al paciente sintomático en que presente puntualmente cualquier manifestación clínica, o en su defecto, que se complemente la radiografía con otro estudio, que en este caso podría ser la tomografía computada, que ahí la sensibilidad y la especificidad para la patología pulmonar es mucho mayor que la radiografía de tórax. Claro, Entonces, ahí vamos se hace por un... partes. Hablemos de la radiografía en primer lugar, Andrés, porque hay ciertos patrones, tú sabrás explicárnoslo de forma más sencilla y más simple, pero este software básicamente ha visto ciertas anomalías en una cosa que lo han llamado ustedes los radiólogos patrón de vidrio esmerilado. ¿Qué es eso? ¿En dónde se ve? Un poquito en cristiano para que nos entendamos todos.
Bien, el patrón de vidrio esmerilado es una representación, en realidad nosotros lo nombramos como hallaco hay que caracterizar todos los patrones, hay que determinar de qué forma se comporta uno de estos. Y el vidrio esmerilado tiene mucha relación a puntualmente lo que nosotros vemos por ejemplo, en los vidrios de la iglesia, que tienen este patrón que, valga la redundancia, es esmerilado, que tiene Claro. cierto patrón figurativo, con ciertos niveles, ciertos grosores. Entonces, ese mismo patrón no es literal, por supuesto, pero sí es muy similar a lo que se visualiza en las radiografías de tórax en un plano antero-posterior que es de frente, pero la sensibilidad aumenta mucho más en esta visualización de este patrón, de este vidrio esmerilado, en el escáner de tórax cuando se hace un estudio volumétrico, cuando ya tenemos distintas posibilidades de ver a este paciente, no solamente de frente, sino que también desde un plano sagital, que es de lado a lado, o axial, que es de arriba hacia abajo. Ya cambiamos los planos de visualización. ¿Qué es lo Pero que sí, forma ese patrón en el pulmón? ¿Las secreciones? ¿El mismo tejido? es un acúmulo de cosas, porque tenemos que pensar que el COVID es un agente infeccioso, es un virus que genera infección. Entonces, al generar infección, tú tienes varias formas. Primero tienes la respuesta propia del cuerpo, que es la inflamación. Es una respuesta innata, es una respuesta del sistema inmune. El segundo patrón es que a partir de la infección, perdón, de la inflamación, tú tienes el exudado, que ese es el edema, que es el acúmulo de líquido. Y al hacer este acúmulo de líquido, retenido en lugares donde no hay un paso acomodado, donde no estaba preparado para tenerlo, empieza a infectarse. Entonces, cuando tú tienes una radiografía, tú lo principalmente que ves es el patrón ya marcado de esta infección, un patrón enmarcado. Pero cuando haces la evaluación con la tomografía computada, no solamente ves este patrón, sino que ves los procesos previos, ves esta inflamación, este exudado y este resultado. Ujú. A eso voy ahora. ¿Cuál es la diferencia entre la radiografía, una radiografía de toda la vida de tórax, y una tomografía computarizada? Porque normalmente uno va al médico, le hacen esos exámenes, el tecnólogo médico se encarga de ello, pero no nos enteramos mucho del detalle de los exámenes y de sus diferencias. Sí, son varias las diferencias, o sea, podemos partir incluso desde el mismo fenómeno físico que engloba a la obtención de la imagen, pero creo que para este efecto no da pie, pero desde el punto de vista de la imagen, desde la Ujú. utilidad de la Exacto. imagen, es de que todas las radiografías, de todas las partes del cuerpo, tienen un grado de sensibilidad y de especificidad. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? De que no todas las imágenes sirven para todas las enfermedades, ¿vale? Eso es un punto súper importante. Entonces se entrega la radiografía como primer examen de una serie de estudios que permitan categorizarla o determinar la enfermedad que estamos buscando. En este caso, por ejemplo, cuando son patologías, no sé, o fracturas óseas, la radiografía es como Clever, te torciste el tobillo, la radiografía es la determinante de cómo se comporta la fractura si es que hay. Pero cuando entramos a partes abdominales, cuando entramos a partes pulmonares, la radiografía muchas veces, sobre todo en etapas iniciales de la enfermedad, queda un poco al debe. Entonces, el médico ahí tiene que hacer un encuadre entre la anamnesis clínica que está realizando con el paciente, los exámenes de laboratorio que puntualmente va a determinar para ver si es que hay infección, si es que hay aumento de leuco, que hay aumento de cualquier patrón que está buscando dentro de sus exámenes de laboratorio, más el examen imagenológico que permita hacer un redondeo de esta información clínica. Por supuesto, si es que el examen de laboratorio está en demora, si es que la radiografía de tórax es incipiente o no es categórica al determinar la enfermedad, el médico puede buscar el paso siguiente, que en este caso sería la tomografía computada. ¿Y por qué sería la tomografía computada? Porque la sensibilidad de la especificidad puntualmente para patologías pulmonares aumenta significativamente. Claro, Aumenta, pueden ver ustedes otras cosas que la radiografía no muestra. sí. Andrés, mucha polémica se desató porque, claro, estos PCRs que tuvieron que hacerse en una cantidad muy grande involucran una serie de insumos y una serie de reactivos que se agotaron.
Y quiero preguntarte entonces si el camino puede ser por el lado imagenológico como complemento. ¿Es más costoso, es más barato, requiere de más o menos insumos? ¿Cómo funciona ahí? Mira, si es que nosotros no consideramos este avance grande que está haciendo una universidad en el sur, que es a partir un software médico que tiene sede acá en Chile, que busca esta interpolación de datos con la radiografía de tórax, que es el tema de la inteligencia artificial. Si esto no está masificado, que asumo que en el corto plazo no va a ser así, es estudio incipiente, estamos recién en el modelo de piloto, tenemos que quedarnos con lo que está, ¿cierto? Y lo que está hoy día, la radiografía de tórax va siempre a responder al sintomático. La tomografía computada va a responder siempre y de mucho mejor forma que la radiografía de tórax al sintomático. Entonces, cuando el gran temor que ocurrió en esta última semana tiene que ver con qué ocurre con el asintomático, cuál es el comportamiento del asintomático frente a la sociedad. Entonces, por supuesto que yo asumiría de que la PCR, y de hecho los organismos internacionales todavía lo establecen, es el método más eficaz para detectar esta enfermedad. Sin embargo, se acoplan a a esta PCR otros mecanismos diagnósticos que puedan complementar la certeza del diagnóstico clínico. Y ahí la Bueno, esto imagenología siempre va a aportar. Claro, esto no va a ser un tema solo de ahora, de esperar el pic y este virus se va a ir, ¿no? Creo que según los expertos nos vamos a tener que acostumbrar y esto va a ser un tema estacional, así como lo es la influenza o se convirtió la gripe A, la influenza de tipo A. A futuro, Andrés, entonces, ¿sí crees que el sistema de salud en Chile podría implementar el uso de radiografías o tomografías para un diagnóstico constante? Sí, claro, sí, claro. Yo creo que más allá de que pueda ser la nueva panacea o el mejor examen para la caracterización de la enfermedad, yo creo que va a permitir, porque, va a permitir el protocolo que se pueda establecer va a ser la caracterización de la enfermedad, que va a ser mucho más fehaciente. Entonces, mientras se crea este protocolo de trabajo, cuando ya normalicemos, cuando volvamos a una HN1, A1HN1, perdón, H1N1, perdón, H1. eh, cuando ya normalicemos este protocolo de trabajo, cuando ya vengan la influenza, el BRS, el sincicial, ya todo está marcado en protocolos. Entonces, todo esto va a permitir de que se optimicen los trabajos y se caractericen de mejor forma la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que nos invita y nos entrega una oportunidad a futuro o los años venideros? De que cuando exista una paciente que tenga una caracterización de la enfermedad, una sintomatología de la enfermedad y se acerque al servicio de urgencia por este cuadro clínico, el médico, el tratante, el clínico va a tener las herramientas a su mano consolidadas para caracterizar fehacientemente la enfermedad y llevar el tratamiento oportuno y efectivo. O sea, hay Ese es el norte. el camino. Hay muchos retos entonces a nivel de investigación para ustedes los tecnólogos médicos en imagenología, ¿no? Porque aún esos protocolos, bueno, aún en general la enfermedad está todavía en estudio, en ver por qué hay algunos que son asintomáticos, otros que no. En ese sentido, ¿cuál crees que es el desafío principal o cómo podría aportar la tecnología médica quizás para adelantarse a la próxima pandemia? Porque al parecer no va a ser la última. Así dicen, así dicen. Bueno, ahí nos queda a nosotros una responsabilidad principalmente en dos aspectos. Uno, en no olvidarnos nunca del paciente, en que el paciente va a ser un dato muy rico de información para caracterizar las distintos cuadros clínicos o distintas etapas de la enfermedad. Ahí, de hecho, hay muchas publicaciones que establecen cuatro etapas de la manifestación clínica, por sobre todo a partir de qué etapa corresponde es el abordaje que se le pueda entregar y por supuesto la imagen que pueda aportar. Entonces ahí, en este caso, el tecnólogo de imagenología tiene que ser súper clever en que sepa distinguir y sepa aportar en este marco. Ese es el primero, en el contexto del paciente. Y por supuesto, por el otro lado, tienen que ver con el uso de las tecnologías. O sea, este proyecto que está de carácter piloto y que a mi parecer es muy efectivo y creo que puede ser un resultado muy bueno, ahí viene que nosotros como tecnólogo de imagen
que vamos a trabajar con estas tecnologías las sepamos utilizar y nos sepamos involucrar en este contexto prontamente para que seamos una utilidad frente a la pandemia y para que seamos una real utilidad frente a la salud de los pacientes. Claro, hace parte de la reinvención que todas las profesiones tienen que hacer. Desafíos en el ámbito de investigativo, Andrés, pero también desafíos en la formación de estos profesionales. Tú Por supuesto. tienes en tus manos la que será la primera generación de tecnólogos médicos en imagenología y física médica y en oftalmología y optometría de la región del Maule. En ese sentido, ¿cómo crees que esta pandemia va a modificar la forma de prepararlos para mejores diagnósticos, para mejores procesos diagnósticos de cara a estas enfermedades que afectan a todo el planeta? Sí, mira, en el caso del comportamiento curricular es una situación bien interesante porque todo lo que se haga dentro de un proyecto educativo, desde primer a quinto año, repercute a partir siempre desde el egresado. Entonces, lo que ocurre hoy, lo que ocurre hoy desde el punto de vista de la pandemia, el futuro egresado del tecnólogo médico de la UCM recién va a poder plasmar su conocimiento o sus habilidades, sus actitudes, una vez que egrese, una vez que sea un tecnólogo médico. Esa es la primera parte. Entonces, cuando nosotros vemos situaciones como hoy día, nuestra responsabilidad como educadores y como formadores es contextualizar al estudiante en la realidad que está ocurriendo y, por supuesto, en el aporte que somos nosotros dentro de este marco. Y ahí las instancias de intervención tienen que ser de todo contexto, tiene que ser desde la mirada de cómo las asignaturas tributan o responden frente a lo que está ocurriendo en el exterior, digo, fuera del mundo universitario, Claro. a cómo los colegas, los profesionales que están en el mundo de la salud, que están trabajando hoy día codo a codo con la pandemia, pueden aportar desde su experiencia a los estudiantes de formación y, por supuesto, cuando venga, porque hoy día estamos recién cursando nuestra segunda cohorte, que están en segundo año, cuando venga la hora de las prácticas clínicas, cómo nosotros como institución o como escuela preveemos toda la responsabilidad o todas las características para que cuando vengan las prácticas curriculares o futuramente profesionales estén dentro de un marco en el cual entreguemos una seguridad absoluta al estudiante y no expongamos al estudiante a una infección o un contagio. Claro. Entonces hay que verlo de distintas dimensiones. Sé que no es tu área específica, pero que estás en constante contacto con colegas de esa mención por la escuela. Y es que a nivel oftalmológico, también estos pacientes de COVID-19 han demostrado alguna sintomatología en esta área. Cuéntanos un poco a grandes rasgos de qué se trata. Sí, mira, ha sido una sorpresa el COVID-19 para todos, para todos. Hemos tenido desde lo que pensamos inicialmente que era una infección respiratoria, han habido pacientes con alteraciones, con patologías neurodegenerativas que están también asociadas, asociadas también a patologías vasculares, con coágulos. O sea, de hecho, hubo un caso de dos médicos chinos que le cambió el color de la piel, o sea, a partir de un trastorno hepático. Entonces, el comportamiento del virus ha sido bastante extraño. No hay un patrón en el cual haya 100% de conocimiento respecto a la enfermedad. Sí se tiene conocimiento del respiratorio, pero los otros, del renal incluso, todo eso, ha sido un poco novedoso, por decirlo. Y en ese aspecto, también uno de los cuadros clínicos, uno de los síntomas es la conjuntivitis. Un signo, perdón. En la conjuntivitis hay pacientes que han mostrado a partir de la anomia, que es la pérdida del olfato, han tenido también molestias fuertes en los ojos. Entonces ahí el colega de oftalmología entra en dos debates. En el primero, en que tengan que caracterizar la enfermedad a partir de el examen que pueda determinar con la evaluación de la conjuntivitis, pero también el riesgo porque los exámenes que realiza el colega de oftalmología están muy cerca del paciente, no superan los 40 centímetros. Entonces ahí se genera una situación muy compleja de llevar, que es ante la sospecha de un paciente por conjuntivitis, ante la sospecha de COVID, tiene que tomar de igual forma, e incluso mucho más que el colega de imágenes, de igual forma más protección frente a la cercanía que va a tener con el paciente. Entonces sí, el colega de oftalmología sí se ve envuelto en este mundo de la posibilidad de contagio por COVID. Claro.
Bueno, ya vemos entonces el gran rol que tienen los tecnólogos médicos en estas dos áreas y que pocos ciudadanos, estoy segura, que conocen que tienen este rol del apoyo diagnóstico tan importante en una pandemia. Andrés, muchísimas gracias por esta grata conversación y esperamos poder continuar hablando contigo en Hablemos de Salud de tantos temas que involucran a la tecnología médica. Muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación y yo feliz de conversar de estos temas que me encantan. Y a ustedes gracias por seguirnos, por vernos. Recuerden que estamos todas las semanas a través de nuestras redes sociales, @faxa_UCM, también en las redes institucionales de la Universidad Católica del Maule y en nuestro canal de YouTube. Nos vemos hasta en la próxima para que sigamos hablando de salud.